Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer un tutorial de una nueva inteligencia artificial, ¿vale? El modelo o la inteligencia artificial en cuestión se llama Face Fusion y lo que nos va a permitir esta inteligencia artificial es hacer muchísimas cosas en cuestión a audiovisuales o en cuestión a los videos, ¿vale? Aquí tenemos algunas de las opciones que podremos pues hacer en esta cuestión, que es por ejemplo pues como hacer más bonitas las caras en los videos por si tu video tiene una baja resolución, modificar las edades de las personas en algún video modificar las edades de las personas en los videos, editar las caras, hacer cambios de caras, hacer lo que es el lip sync de los videos, mejorar lo que son los frames, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos todas estas funciones las cuales podemos aplicar a videos y esta inteligencia artificial, como lo ves, así es como se presenta. Ya en algunos videos anteriores te he mostrado o te he enseñado más o menos cómo instalar inteligencias artificiales y esta nada más se instala, se ejecuta y tenemos esta interfaz. Como lo ven, se ve bastante tecnológica, pero pues no lo es tanto así, ¿vale? En la parte superior izquierda encontramos lo que son las cuestiones de las que podemos aplicar, ¿no? Si tú quieres aplicar alguna de esas, simplemente la palomeas y cuando ya esté palomeada, bueno, esperamos un poquito. Por ejemplo, esta que es colorizar frames o colorizar pues el video, ¿vale? Nos van a aparecer aquí los diferentes apartados de esa misma función que acabamos de seleccionar. Por ejemplo, colorar frames, aquí debe de aparecer, mira, colorizar frames. Podemos seleccionar el modelo de que queremos colorizar. Tenemos el modelo de The Color, de The Color Artistic, de Ology, bueno. Podemos seleccionar el que nosotros tengamos mejor resultado. Ahí te voy a decir más o menos cómo va todo esto. Pero si seleccionas más, pues aquí te deben de aparecer, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabo de seleccionar el Face Editor y aquí me aparecen las opciones para modificar lo que es el Face Editor. Mientras más le pongas, pues más opciones te van a aparecer aquí. Y bueno, vamos a quitar todas estas opciones para mostrarte estas dos que aparecen sin tener opciones seleccionadas arriba. Lo que es los proveedores de ejecución. Si tu computadora cuenta solamente con el procesador y no cuenta con una tarjeta gráfica, la ventaja que nos da este modelo o esta inteligencia artificial es que podemos ejecutarlo solamente con el CPU, así que si nada más quieres ejecutarlo con tu procesador, se va a tardar más, va a ser tu procesador se caliente más, pero pues si no tienes tarjeta gráfica, pues es la única opción, ¿vale? Así que nada más dejaríamos el CPU. Ahora, si tú quieres ejecutar esta inteligencia artificial solamente con lo que es la tarjeta gráfica, seleccionaríamos el apartado de CUDA. El CUDA pues es tu tarjeta gráfica, tu procesador quedaría pues casi que libre. Y lo que es, si te aparece esta opción que se llama Tensor, supuestamente es una tecnología basada o hecha para las tarjetas gráficas Nvidia. Así que si tú tienes una tarjeta Nvidia, pues te podría ayudar a seleccionar esta opción, ¿vale? Aquí tenemos, si tú quieres usar tu CPU, pues seleccionas esta, tienes tu tarjeta gráfica, seleccionas CUDA, y si tienes una tarjeta Nvidia, pues seleccionas el Tensor. Aquí te dice cuántos núcleos puedes contar, con cuántos núcleos quieres ejecutar la inteligencia artificial, etcétera. Puedes dejarlo así como viene, no hay problema. En la parte de abajo viene la memoria, tampoco hay problema. Y bueno, en el apartado del medio, como ven, dice Source y Target. En el Target vamos a soltar o arrastrar nuestro video. En cuestión, el ejemplo que tenemos aquí, solamente voy a utilizar este video de Cantinflas. Es una película antigua de lo que es el México pues, de antes. Como lo ven, está en blanco y negro. Le voy a poner un tantito play a ver si no me dan copyright. Ahí tenemos la escena. Es una escena bastante corta, dura 20 segundos me parece. Así que lo voy a arrastrar a donde dice Target. Vamos a arrastrar aquí nuestro video. Y en la parte de superior derecha tenemos lo que es la preview o la previsualización. Aquí, como ven, si aplicamos algún efecto de los que tenemos en la parte izquierda, aquí se debe de haber la previsualización antes de que pues hagamos todo este proceso. Vamos a poner lo que es, por ejemplo, el colorizador, porque como ves es una película en blanco y negro. Así que bueno, ¿dónde está Frame Color Reset? Le damos aquí en Frame Color Reset. Esperamos a que se aplique el efecto. Si tu tarjeta gráfica pues es lenta o tu procesador es bajo, pues esto se va a tardar un poquito más, ¿vale? En el apartado del medio tenemos el video original y en el apartado derecho vamos a encontrar lo que es la previsualización del efecto que acabamos de aplicar. Esta barrita que encontramos aquí es para ir moviéndonos entre los frames de nuestro video, de nuestra película, de lo que acabamos de poner. Como ven, ahí está, me va mostrando primeramente la imagen en blanco y negro y luego cómo quedaría coloreada. Si no te gusta el color, te digo, en la parte izquierda te va a aparecer pues para cambiar el modelo del color, ¿no? Pues está bien para mí. Podemos ponerle lo que es el imagen changer o el mejorador de imagen.
Esperamos un poquito. Te digo, esto va a tardar. Si tu video es bastante pesado, si tu video es bastante largo, si tu computadora es bastante buena, pues va a tardar. Aquí, como lo ven, ya lo tenemos. Vamos a ir moviéndonos entre los frames. Ahí está. Acá tenemos el video original. Vamos a ponerlo en el 09. Por ahí más o menos, ahí está. Y como ven, aquí tenemos la comparación, el video original y el video después. Pues aquí lo tenemos. Podemos ponerle lo que es un lip sync. Vamos a ponerles el mejorador de cara. A ver si mejora tantito la cara, la resolución de la cara, por así decirlo. Y aquí podemos ir moviendo las opciones de estos filtros o esas opciones que acabamos de poner. Como lo ven, aquí se ve bastante mejoría. En la parte original se ve como blurreado, como desenfocado, y en la parte derecha se ve las facciones mejores definidas. Vamos a ver si con la otra persona que tenemos acá también aplica. A ver si se alcanza a ver en alguna parte. Creo que no, mira. En todo el video no se muestra la imagen del otro tipo. Aquí medio se alcanza a ver. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí. Pues no se alcanza medio a distinguir. Pero bueno, ya que hayamos aplicado todos los filtros que queramos, por ejemplo el Depth Sweeper, el restaurador de expresiones, modificador de edad, etcétera. Déjame decirte que cada filtro o cada proceso que le pongas va a ser que se procese el video las veces que tú lo hayas puesto. Por ejemplo, aquí yo puse 3, entonces mi video se va a procesar 3 veces o 4, bueno, una más de lo que pongamos aquí, porque va a procesar primero lo que es la colorización, luego va a procesar lo que es el mejoramiento del frame, y luego va a procesar el mejoramiento de la cara, y luego va a mezclar estos 3, ¿vale? Porque si pones mucho se va a tardar muchísimo más. Bueno, ya que hayamos puesto lo que tengamos aquí, le daríamos en el botón de Start, y aquí en lo que es la terminal podremos ver todo lo que pues lo que conlleva del proceso, ¿vale? Cuando diga aquí Finish, pues ya terminó. Vamos a poner solamente la colorización para que esto no pues se tarde muchísimo. En este ejemplo le vamos a poner solo la colorización, quitamos esto. En la parte derecha abajo también podemos encontrar opciones para mejorar lo que es la cara. Por ejemplo, en este video solamente encontró la cara de Cantinflas, de la otra persona no la encontró, y le podemos ponerle que corrija la edad, que corrija el desenfoque, etcétera. Son como opciones para lo que son para la cara, ¿vale? Para la cara o para las caras. Ya nada más yo puse lo que es la colorización. Aquí tenemos el resultado, nada más le daríamos en Start, ahí está. Esperemos que mi computadora no se tarde muchísimo, porque pues bueno, como lo ven ya está siendo bastante largo el video. Aquí, como lo ven, aquí está, ya extrajo el video, está aplicando la colorización, dice procesando, y solamente sería cuestión de esperar. Y pues bueno, ya después de una tardía procesamiento, aquí como lo ven ya lo tenemos, aquí dice que ya terminó, tal cual. Aquí, como ven, aparecen las 3 secciones, ¿no? Source, Target y Output. En la salida aquí encontramos lo que es el video, podemos reproducirlo tal cual. El audio pues no te lo pongo porque está con mis audífonos, pero bueno, como ven, aquí está todo a color, tal cual como debería. Como es una película antigua, como no le moví tanto, pues se ven como estos como cambios de colores, pero pues aquí está colorizado. Ya para guardarlo nada más le damos en este botón de Dowland, seleccionamos dónde lo queremos guardar. Por ejemplo, si lo queremos en el escritorio, le damos aquí, guardar, esto lo minimizamos, y aquí tenemos el video totalmente listo. Le voy a dar un doble toque a ver si se abre, y aquí lo tenemos. Aquí está el video. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video, si el video te gustó, te sirvió, déjame saber acá en los comentarios, suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Adiós.